Hay historias que surgen del silencio de la noche, historias tan antiguas como el tiempo que desafían cualquier explicación. Historias que surgieron de las sombras sin dejar rastro de identidad, solo el eco de un acontecimiento que hizo que los corazones se encendieran y las mentes se cuestionaran lo que es real. Hoy vamos a revisitar algunos de esos sucesos en los que la única certeza es que ocurrió algo inexplicable y los nombres se pierden en la oscuridad del miedo. Quédate con nosotros si tienes el valor para desvelar los secretos que guarda la oscuridad. Cuento 1. Comenzó como un susurro, un sonido débil, casi imperceptible en plena noche. Ethan siempre había tenido el sueño pesado, el tipo de persona que podía dormir a pesar de las tormentas, las sirenas, incluso el ocasional apagón cuando se desconectaba el ventilador del techo. Pero desde hacía una semana algo le despertaba exactamente a las 3 de la madrugada, ni un segundo antes, ni un segundo después. Al principio lo descartó. El estrés, tal vez. Su cuerpo adaptándose a una nueva rutina. Había leído en alguna parte que despertarse a horas extrañas era normal, un hipo biológico nada más. Pero a medida que pasaban las noches, la sensación se hacía más fuerte. No se trataba solo de despertarse, era la abrumadora sensación de que no estaba sola. Aquella noche no fue diferente. Sus ojos se abrieron a la oscuridad de su habitación. Al principio solo había silencio, pero entonces llegó la sensación familiar, un peso oprimiéndole el pecho. El aire a su alrededor parecía más denso de lo que debería, pesado por algo invisible, algo que le observaba. Entonces lo oyó, un susurro tan bajo que casi era una respiración, pero venía de la esquina de su habitación. El pulso de Ethan se aceleró, su respiración se volvió superficial. Lentamente, como si su cuerpo supiera algo que su mente se negaba a aceptar, giró la cabeza hacia la esquina más alejada. Sus ojos se esforzaron por adaptarse a la oscuridad, pero entonces lo vio, una figura alta, inmóvil, pero de algún modo viva. Se quedó allí, observando. Ethan intentó convencerse de que aún estaba soñando. Tal vez fuera parálisis del sueño, también había leído sobre eso. Pero entonces la figura se movió. Solo un poco, lo suficiente para que viera el lento subir y bajar de sus hombros. Respiraba. Ethan sintió miedo en todo el cuerpo. No podía moverse, no podía gritar. Sentía como si una fuerza invisible lo oprimiera, inmovilizándolo contra el colchón. Sus dedos temblaban contra las sábanas, pero ni siquiera podía levantarlas. Entonces, el susurro volvió. Bajo, gutural, como una voz que no pertenecía a nada humano. Te ve. Una oleada de náuseas recorrió el estómago de Ethan. Su mente le gritaba que corriera, que se moviera, que hiciera cualquier cosa, pero estaba paralizado. Sentía los latidos de su corazón martilleándole la garganta, un ritmo desesperado y sofocante. Y entonces, la lámpara de su mesilla de noche parpadeó. Solo un segundo, un único destello de luz amarilla, débil y enfermiza, iluminó la habitación. Y en ese fugaz instante, Ethan vio. La figura ya no estaba en la esquina, estaba justo al lado de su cama. Un suspiro ahogado escapó de la garganta de Ethan. Apenas lo percibió. Sus ojos se fijaron en la figura, ahora tan cerca que casi podía sentir su respiración. La luz parpadeante proyectaba su rostro en una pesadilla cambiante de sombras y luz. Los rasgos eran incorrectos, retorcidos, cambiantes, como si se negaran a adoptar una forma fija. Su boca, si es que podía llamarse así, estaba demasiado estirada, curvándose en algo que parecía una sonrisa, pero no lo era. No lo era. El aire se volvió más frío.
La piel de Ethan temblaba como si un viento fantasma lo hubiera atravesado. Su respiración era corta y entrecortada. Sus pulmones se negaban a funcionar correctamente y entonces se movió. Lentamente, deliberadamente. Se inclinó más cerca, con la cara a pocos centímetros de la suya. «Te ve». La voz raspó los tímpanos de Ethan como uñas sobre cristal, reverberando dentro de su cráneo. Las palabras no sonaron solo como una advertencia, sonaron como una sentencia. Ethan cerró los ojos y todo su cuerpo tembló. Aquello no era real, no podía ser real. Pero entonces la cama se inclinó. Algo presionó a su lado y el colchón se hundió ligeramente. El cuerpo de Ethan se puso rígido. Abrió los ojos. La figura seguía allí, ahora más cerca. La cabeza inclinada observándole, y entonces algo frío, dedos helados, le rozó el brazo. Ethan se sacudió violentamente, y en ese instante el hechizo se rompió. Su cuerpo volvió a moverse, se arrojó de la cama corriendo hacia atrás, con la respiración entrecortada y llena de pánico. Sus ojos recorrieron la habitación, pero estaba vacía. La esquina era solo una esquina. La cama era solo una cama. La figura había desaparecido. Un silencio profundo y sofocante llenaba la habitación, solo roto por los latidos de su propio corazón. Permaneció allí durante minutos, con el cuerpo tembloroso y la mente tratando desesperadamente de racionalizar lo que acababa de ocurrir. ¿Se lo había imaginado? Lentamente, con cautela, cogió el teléfono. Sus dedos se entumecieron al comprobar la hora. Las 3:01 de la madrugada. Exhaló temblorosamente. Tal vez solo había sido un sueño, una alucinación causada por el agotamiento. Entonces, la pantalla del teléfono parpadeó. Durante medio segundo, el reflejo en la pantalla negra no coincidió con sus movimientos, porque detrás de él, de pie en la esquina, estaba la figura, aún observando, aún esperando. Y entonces el susurro llegó por última vez. Él te ve. Cuento 2. El golpe en la ventana mía. Siempre ha tenido miedo a la oscuridad. De niña, se enterraba bajo capas de mantas, convencida de que si cubría cada centímetro de su cuerpo, nada podría alcanzarla. Las sombras que se acumulaban en los rincones de su habitación parecían vivas, moviéndose, estirándose, esperando a que ella se asomara. Pero a medida que crecía, se obligaba a ignorar su miedo. La oscuridad no era peligrosa, era solo la ausencia de luz. Eso se decía a sí misma hasta aquella noche, la noche que le hizo darse cuenta de que algunos miedos no son irracionales. Algunos miedos son advertencias. Se despertó de repente, con el corazón golpeándole las costillas. Por un momento no supo por qué. La habitación estaba en silencio. El reloj de la mesilla de noche marcaba la hora. Las 3 de la madrugada. Un escalofrío le recorrió los huesos. Algo iba mal. Entonces lo oyó. Tap, tap, tap. A Mia se le cortó la respiración. El sonido provenía de su ventana, del segundo piso. Su mente se agitó. Solo podía ser el viento, tal vez una rama suelta rozando. El cristal era lo único que tenía sentido, pero entonces llegó de nuevo. El tacto, toque, toque, deliberado, rítmico, como las yemas de los dedos golpeando el cristal. Lentamente giró la cabeza hacia la ventana. Sus cortinas estaban abiertas, nunca las dejaba abiertas. La sangre de sus venas se heló. Había algo allí. Al principio era solo una sombra, un contorno, contra la noche, pero entonces sus ojos se ajustaron y lo vio. Un rostro, apretado contra el cristal. A Mia se le cayó el estómago. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se moviera, que corriera, que se escondiera, pero no podía. Solo podía mirar. La cara estaba mal.
Sus rasgos estaban distorsionados, estirados de formas que no tenían sentido. Su piel era pálida, casi translúcida. La boca estaba torcida en una sonrisa demasiado amplia, con los labios tirados hacia atrás, mucho más de lo que debería haber sido posible. Y los ojos, negros, vacíos, no la miraban a ella, estaban dentro de ella. La respiración de Mia se convirtió en suspiros entrecortados. Su cuerpo temblaba bajo el peso de un terror invisible. Entonces, en la quietud de la noche, le vio levantar una mano, extendió un dedo largo y fino y lo tocó. Toque, toque, tocar. El cuerpo de Mia permaneció inmóvil en su sitio. No podía apartar la mirada, no podía respirar, no podía moverse. La cosa al otro lado del cristal inclinó la cabeza estudiándola, como si estuviera esperando, como si estuviera esperando. Entonces golpeó con fuerza un sonido agudo y deliberado que sacudió el cristal de la ventana. La bombilla parpadeó. Durante un terrible segundo, la habitación se sumió en la oscuridad. Y en ese momento, ella lo sintió. Algo había cambiado en la habitación. Ya no estaba fuera. Su respiración se agitó. La luz volvió a encenderse. La ventana estaba vacía. A Mia se le revolvió el estómago. ¿Lo había imaginado? El terror en sus venas le decía que no. Entonces lo vio, una sola palabra escrita en la niebla del cristal. Pronto, el cuerpo de Mia finalmente obedeció. Salió corriendo de la cama, tambaleándose hasta chocar contra la pared del fondo, con las rodillas dobladas bajo ella. Su mente pedía a gritos lógica, una explicación. No era posible que hubiera alguien fuera. Su habitación estaba en el segundo piso. No había nada debajo de la ventana, ni una cornisa, ni un árbol, ni nadie podía estar allí. A menos que no estuviera de pie, a menos que se estuviera arrastrando. Aquel pensamiento le heló las venas. Sus manos temblorosas buscaron el teléfono, llamar a alguien, a cualquiera, pero cuando levantó la pantalla, apareció su reflejo, y detrás de ella, la puerta del armario estaba abierta. Se le revolvió el estómago. La había cerrado antes de irse a dormir. Siempre la cerraba. Algo se movió en su interior, un movimiento lento y deliberado. Luego un susurro bajo, áspero: «Déjame entrar». Mia apenas percibió el grito que salió de su garganta mientras corría hacia la puerta del dormitorio. Sus dedos tantearon el picaporte, frío y resbaladizo por el sudor. El susurro volvió, más cerca: «Déjame entrar». Abrió la puerta y echó a correr. No se detuvo hasta que estuvo en el salón jadeando, con el cuerpo temblándole tan violentamente que pensó que se le romperían los huesos. Volvió a coger el teléfono, desesperada, intentando marcar, pero la pantalla parpadeó. Y entonces el mensaje cambió. La palabra en la ventana borrosa ya no era pronto, era detrás de ti. Cuento 3. El pasillo que no debería existir. Nathan llevaba pocas semanas viviendo en su nuevo piso cuando empezaron las pesadillas. Siempre eran las mismas, un pasillo largo, interminable, más allá de los límites de la realidad. Las paredes estaban llenas de puertas, cientos de ellas, todas idénticas, todas cerradas, y en cada sueño él estaba en la entrada, observando. Pero había algo dentro, nunca lo veía, pero podía oírlo, el sonido de pies arrastrándose, moviéndose entre las puertas, lentos, deliberado, acercándose. Cada noche se despertaba exactamente a las 3 de la mañana, con el corazón palpitante, empapado en sudor. Al principio lo ignoraba, era solo una pesadilla recurrente, un efecto secundario del estrés, nada más. Hasta la noche en que el sueño se hizo realidad. Los ojos de Nathan se abrieron. Pero esta vez algo era diferente. El aire parecía denso, cargado de algo que no podía nombrar.
Un olor frío y rancio llenó sus fosas nasales, polvo, podredumbre, algo viejo, y entonces se dio cuenta donde debería haber estado la puerta de su habitación. Había una abertura, un pasillo, el pasillo. Nathan se quedó sin aliento. Se le erizó la piel de terror. No, eso era imposible. Estaba despierto. No era un sueño, pero el pasillo se extendía ante él como en sus pesadillas. Y entonces llegó el sonido. Arrastrando los pies, un movimiento lento y arrastrado en la oscuridad. A Nathan se le hizo un nudo en el estómago. Sus instintos le gritaban que corriera, que cerrara la puerta, que huyera, pero se quedó helado, arrastrando los pies más cerca. La oscuridad dentro del pasillo parecía respirar, cambiando como si algo enorme se moviera fuera de la vista. Y entonces una puerta se abrió con un crujido. Nathan se quedó sin aliento. No podía ver cuál era. Estaba demasiado oscuro, demasiado profundo. Pero lo sintió. Algo había salido, algo le observaba. El pánico corrió por sus venas. Se dio la vuelta, corrió hacia la puerta, su verdadera puerta, y la cerró de golpe. En cuanto se cerró, el aire cambió. La habitación volvía a ser normal. La puerta de su habitación estaba donde debía estar. El pasillo había desaparecido, pero el silencio estaba mal. Y entonces, un susurro del otro lado de la puerta. Dejaste la puerta abierta la última vez. El cuerpo de Nathan se contrajo. ¿La última vez? No. No, era la primera vez. Tenía que serlo, ¿no? Le temblaba la mano al coger el picaporte. Su respiración era entrecortada e irregular. Tenía que comprobarlo. Tenía que saberlo. Lentamente giró el picaporte. No se movió. La puerta estaba cerrada, pero él no la había cerrado. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas cuando el susurro volvió. Nos acordamos de ti. Nathan se tambaleó hacia atrás. No, 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 esto no era real. Encendió todas las luces de su piso, pero las sombras seguían viéndose mal, como si se estiraran demasiado. El aire parecía distinto, como si el piso ya no fuera suyo. El reloj junto a la cama marcaba las horas, pero el tiempo parecía congelado. Permaneció despierto hasta el amanecer, incapaz de cerrar los ojos, demasiado temeroso de que cuando lo hiciera, el pasillo volviera a estar allí. El pasillo volvería a estar allí. Nathan no volvió a dormir en aquel piso. Se marchó al día siguiente, rompiendo el contrato de alquiler, sin llevarse nada más que la ropa que llevaba puesta. No le importaba el dinero ni las consecuencias, solo necesitaba marcharse. Pero las pesadillas le seguían. Cada noche el pasillo le esperaba, las puertas se extendían en la oscuridad, y algo moviéndose entre ellas, observando, esperando. Y ahora, cuando se despierta a las 3 de la madrugada, con el corazón palpitante y el cuerpo empapado en sudor, ya no mira la puerta de su habitación, porque en el fondo, lo sabe, una noche, cuando menos se lo espere, el pasillo estará allí de nuevo, y esta vez la puerta ya estará abierta.